Hola y bienvenidos a este Café OVNI Paranormal. En esta ocasión les hablaré sobre las momias de hielo, especialmente una, ¿no? La Virgen del Hielo o la Virgen del Altai. O sea, ¿qué sabemos de la identidad de esta famosa mujer, esta famosa momia? Y bueno, ahondaremos en esos detalles. ¿Qué sabemos de la identidad de la Virgen de Hielo, la misteriosa momia de Altai congelada hace más de 2000 años? Convertida en objeto de una encendida polémica política y cultural, el fascinante hallazgo arqueológico de la princesa de Altai lleva cautivando al mundo desde 1993. En las heladas cumbres del macizo Altai, un hallazgo arqueológico ocurrido en 1993 captó la atención mundial. Se trataba del descubrimiento de una momia femenina de más de 2400 años de antigüedad que, congelada en el permafrost del Altai siberiano, volvía a mostrar su rostro al mundo. Los arqueólogos rusos desenterraron su cuerpo, excepcionalmente conservado, en el altiplano de Urok, en un kurgán de la cultura escita Paziri. Esta mujer, a la que se le dio el apodo de princesa de Ukok, y Virgen del Hielo, se convirtió tanto en un símbolo de la identidad regional como el epicentro de una intensa controversia cultural. Desde entonces, el destino de esta momia milenaria ha protagonizado un complejo juego de tensiones entre la ciencia, la espiritualidad indígena, los intereses económicos y las políticas identitarias. La espectacular momia se encontró en la expedición del Instituto de Arqueología y Etnografía de la Academia Rusa de Ciencias en julio de 1993. Su tumba, que se fechó en el siglo V a.C., se encontraba en la denominada Zona del Silencio de Ukok, una reserva natural protegida por la UNESCO dentro de las llamadas Montañas Doradas del Altai. El estado de conservación de la momia resultaba extraordinario. Vestía ropas de fieltro decoradas, llevaba una peluca elaborada y su piel lucía tatuajes perfectamente visibles a pesar de sus 2400 años. Tras su descubrimiento, el cuerpo se trasladó a Novosibirsk para someterlo a examen. Allí permaneció casi 2 décadas hasta que en 201, y bajo fuertes presiones políticas y sociales, se repatrió al Museo Nacional A.B. Anoshin de Gorno-Altazik, capital de la República del Altai. Aunque los análisis genéticos indican que la momia no está relacionada de manera directa con los actuales pueblos indígenas del Altai, muchos habitantes la consideran una antepasada nacional, una figura fundadora que encarna la identidad de la región. Esta apropiación simbólica responde a un marco heredado del periodo soviético, donde la etnicidad se vinculaba estrechamente al territorio. La momia, surgida del suelo ancestral, por tanto, se reinterpretó de inmediato como parte del linaje de los altaios. En la tradición religiosa local, influida de forma profunda por el chamanismo, los restos humanos mantienen una dimensión espiritual activa. Se cree que los espíritus de los muertos que no se han honrado de la manera adecuada pueden causar enfermedades, catástrofes o desgracias personales. Por ello, la exhumación de la momia se percibió como una profanación, lo que dio lugar a toda una narrativa de maldiciones, desgracias naturales e incluso crisis políticas que algunos atribuyen a la ira del espíritu de la princesa de Ukok. Con el paso del tiempo, la figura de la momia se transformó en un emblema complejo donde convergen el orgullo local, la espiritualidad, la política y la economía. En su mausoleo subterráneo, concebido para recrear un kurgán, túmulo funerario, escita, los visitantes penetran en una atmósfera de fuertes connotaciones ritualizadas, como una iluminación tenue y música evocadora. La momia permanece cubierta por un velo negro, solo visible durante la luna creciente. Atentos, ¿no? Este dispositivo museográfico transforma el museo en una especie de templo laico en el que se entrelazan narrativas oficiales, mercadotecnia turística y experiencias religiosas, que eso también ocurre aquí en Mendoza, en Argentina, abro paréntesis, con la momia de 3 niños que no tendrían que estar en un museo, sino tendrían que devolverse a sus antepasados, ¿no? Mejor dicho, si queda alguien vivo, esa etnia, que evidentemente quedan, porque hay gente que reclamó por ellos, pero el museo no los quiere entregar, porque obviamente es un ingreso de dinero. Pero bueno, esos 3 niños que están aquí, los niños de Yulia Yako, que son muy famosos, deberían volver a donde estaban. O sea, porque por algo fueron enterrados ahí, ¿no? O sea, o dejados en la alta montaña, y no deberían estar en ningún museo, como ninguna momia tampoco debería estar en ningún museo, porque no es nada ético hoy en día, pleno siglo XXI. Eso lo agrego yo. Volviendo, a pesar de que el Museo Anoyin se concibió para albergar la momia tras su repatriación, muchos altaios rehúsan visitarlo. Bien ahí. Temen que el espíritu de la mujer pueda manifestarse en sueños o causar enfermedades. Otros simplemente consideran que su cuerpo debería ser devuelto a la tierra sagrada de Ukok, el lugar de reposo definitivo en el que se depositó en origen. Como dije antes, las momias deben volver a donde estaban. Todas las momias, ¿no? O sea, incluso las de Egipto, pero ya sabemos que eso es una utopía. Pero sí que todas las momias deberían devolverse a donde estaban. Como digo, eso a nombre mío, Karina Zavala.
Y como digo, espero que en algún momento los niños de Llullayaco vuelvan a la alta montaña con a dónde pertenecen y con quiénes pertenecen. No en un museo, para ser visitados y porque paguen la entrada. Quienes van, porque encima no tienen ética tampoco quienes van. Vuelvo. La repatriación de la momia en 2012 tan solo fue el primer paso de un conflicto más profundo. Para muchos líderes religiosos y políticos altayos, su verdadero retorno solo se completará cuando la momia sea reinhumada en el lugar exacto de su enterramiento original. Desde entonces se han realizado múltiples campañas públicas, peticiones y actos para lograr este objetivo. Sin embargo, la ley rusa impide la reinhumación de restos humanos considerados patrimonio nacional, por lo que el cuerpo permanece en exhibición. Esta situación genera una tensión permanente entre el deseo de respetar el pasado y los imperativos estatales de conservación y exhibición. El conflicto también revela un profundo sentimiento de exclusión política entre los altayos, que perciben cómo sus opiniones no se toman en cuenta en aquellas decisiones que afectan directamente a su cultura y su territorio, lo mismo que ocurre acá con la gente que reclamó por estas momias, ¿no? De los niños de Llullayaco, a los cuales no se les escucha y deberían ser escuchados. La momia de la princesa Altai también ha sido instrumentalizada como recurso económico, claro, agrego, ¿no? Su retorno coincidió con una política de promoción del turismo en la región impulsada por el gobierno federal y respaldada por empresas privadas. El cuerpo de la Virgen de los Hielos se ha convertido en una atracción turística de primer orden, incorporada ya en las rutas de los viajeros, tanto rusos como extranjeros interesados en el exotismo espiritual del Altai. A ver, como turistas, a ver si dejamos de ir a ver momias, ¿no? O sea, yo no he ido a ver ninguna momia, porque creo que más de uno tranquilamente, y es más, incluso estando... Si hubiese estado en Egipto, sinceramente no iría a ver las momias. O sea, ¿qué necesidad hay hoy en día? Es algo no ético. Volviendo. Además, su repatriación se enmarca en un contexto geopolítico más amplio. El Ukok es una zona estratégica por donde Rusia proyectaba construir el gasoducto Power of Siberia 2 o 2 hacia China. Las excavaciones arqueológicas necesarias para realizar el proyecto suscitaron una fuerte oposición por parte de la comunidad indígena, que considera la región un paisaje sagrado por eso, ¿no? O sea, todas estas cuestiones, ¿no?, políticas y económicas, bueno, lamentablemente se joden en los aborígenes, ¿no? Muchos interpretaron, eso lo agrego, muchos interpretaron el retorno de la momia como un gesto compensatorio, un regalo envenenado que buscaba aplacar tensiones y facilitar la realización de proyectos extractivos en la Altai, al tiempo que permitía al Kremlin consolidar su control simbólico sobre la región. La historia de la Virgen del Hielo del Altai supone un caso paradigmático de cómo los restos humanos pueden convertirse en objeto de disputa política, económica, espiritual y cultural. A través de este cuerpo momificado se narran batallas identitarias, se articulan formas de resistencia y se construyen imaginarios de pertenencia. En un país donde los cadáveres ilustres como el de Lenin siguen desempeñando funciones simbólicas, la momia de Ukok muestra hasta qué punto la muerte puede ser un instrumento de poder y un terreno de negociación en el presente. Y esto según el sitio muyinteresante.com. ¿Qué opinan ustedes acerca de si estos cuerpos y estas momias tienen que ser exhibidas? Principalmente eso, los leeré en comentarios, obviamente, y me parece que en pleno siglo XXI es innecesario que haya un museo o varios, porque en este caso, como digo, pasa lo mismo que aquí en Argentina con los niños de Llullayaco, y en donde, bueno, van turistas, o sea, argentinos, o sea, de afuera, ¿no? O sea, que vienen a visitar precisamente Argentina, y obviamente que eso es algo que llama bastante la atención, ¿no? O sea, llama la atención, o sea, a los turistas, el tema de esas momias, y, o sea, ¿qué necesidad hay de ir a ver a 3 niños momificados que tendrían que estar en donde corresponde que estén, ¿no? En la alta montaña donde fueron dejados, e incluso, como digo, hay aborígenes que aún piden por ellos y no se restituyen esas momias a ellos ni a los lugares donde deberían estar, como recién acabo de decir. Lo mismo que esta momia, o sea, la del Altai, que obviamente genera ingresos económicos, y ya sabemos que eso deja de lado toda ética, pero aquellos quienes visitan el lugar donde está, ¿no? Como, bueno, dije en este caso el tema de la momia de los niños, en Egipto y en museos alrededor del mundo, y en donde, bueno, precisamente hay momias, y van muchos obviamente porque es algo curioso, ¿no? Algo que dice, ay, sí, qué bueno visitarlo en pleno siglo XXI, o sea, no hay necesidad de que hayan cuerpos o lo que queda de ellos, ¿no? Porque acá en el Museo de la Plata también en su momento, en lo que era la parte del subsuelo, habían cráneos de aborígenes, ¿sí? Y que el famoso Perito Moreno, ¿no? O sea, justo los había llevado familias ahí. Investiguen, Museo de la Plata, Perito Moreno, y les va a salir una historia tremenda de cómo traía aborígenes y, bueno, o sea, una vez que ya estaban muertos, bueno, se quedaba con sus cráneos. Hasta que por suerte todos esos cráneos fueron restituidos a
sus descendientes, ¿no? O sea, las personas que tienen que tenerlos, o sea, no tienen por qué estar las momias o cráneos, lo que sea, en los museos, pleno siglo XXI, a ver si avanzamos como sociedad. Espero que estén muy bien, disfrutando el día. Muchísimas gracias a quienes están en el canal, a quienes van llegando y hasta el próximo video. Adiós.